Eh, bueno, antes de comenzar con la clase de hoy, les comento que la, la ayudantía probablemente quede para el horario que había el día viernes. No recuerdo exactamente cuál era, creo que era el viernes a las 3 o 3 y media. Pero ese horario viernes en la tarde fue el más votado, así que lo más probable es que quede ahí. Y bueno, respecto a la fecha de la última evaluación, que es lo que conversamos en la primera clase, que si existía la posibilidad de cambiarla a, pues estaba fijada para marzo, para la primera semana de marzo, y si existía la posibilidad, ustedes querían ver la posibilidad de cambiarla para dejarla en enero, la verdad es que, bueno, he tomado la decisión de dejarla en marzo, en verdad, chicos, por varias razones. La primera es que, les soy sincero, a pesar de que ganó la opción de correrla para enero, en campus virtual, igual hay un porcentaje importante de alumnos que votó por la otra, o sea, mantenerla en marzo. Y, y en vista de eso, que en mi opinión es mejor tenerla en marzo por un tema de tiempo, y es que he decidido dejarla ahí. O sea, me explico. La segunda prueba es el 12 de enero. Correr la tercera prueba para enero implica tenerla el 30 o por ahí, y sería 2 semanas después. Entonces, si hay alumnos que quieren optar a tener todo el tiempo disponible y que ofrece el calendario académico para estudiar para esa última prueba, teniendo en cuenta que muchas veces a esa tercera prueba llegan alumnos necesitando nota para pasar, yo prefiero darles todo el tiempo disponible a esos alumnos, ¿ya? Eh, Tener la prueba en enero implica una serie de cuestiones, recortar 2 clases de un semestre que ya es corto. O sea, son 21 clases, menos 2 son 18. Hay otra clase el 24 de diciembre que no me había dado cuenta, ese día no es feriado, pero probablemente tener una clase el 24 de diciembre a las 5 de la tarde no creo que ustedes quieran. Entonces ya quedan eh, 18 clases, y tener 2 pruebas en enero, sumado a los talleres, clases más largas y todo el estrés, ¿cierto? Las pruebas que seguramente van a tener en otro ramo. Yo de verdad creo que lo mejor para el curso, para que lograr impartir bien los contenidos, que ustedes asimilen los resultados de aprendizaje, y como digo, principalmente de que los alumnos que necesiten estudiar para esa última prueba tengan todo el tiempo disponible que ofrece este semestre y no solamente 2 semanas, es que yo prefiero dejarla en marzo, considerando sobre todo que no existe un motivo académico para cambiarla a enero. Así que eso, como les digo, alrededor del 30% del curso votó que quería mantener la prueba en marzo, y me parece que es un porcentaje que, si bien no es la mayoría, es importante que a esa gente se le dé la opción. Así que, así que eso respecto a la prueba, muchachos. La última prueba. Bueno, hice la votación para conocer su opinión, ¿ya? Si nos vamos a lo estricto acá, lo normal es que se ocupe todo el tiempo del semestre, ¿sí? O sea, el semestre académico involucra esas 2 semanas en marzo. A ver, no es que no se esté tomando en cuenta a los otros alumnos, ya es poner, no es que hayan alumnos que sean más importantes que otros, sino que hay motivos que son más importantes que otros. Y si existe un motivo, si existiera un motivo académico real para cambiar la prueba para enero, bueno, ahí sí correría la mayoría, pero en este caso el motivo que ustedes quieren para cambiar la prueba no es académico. Y yo tengo que, como profesor, poner por encima los motivos académicos por sobre otros. ¿Sí? Ese es el factor de importancia acá. Por lo demás, como les digo, el semestre contempla las pruebas en marzo. Si se quiere llegar a un acuerdo para no, si no se, si se quiere llegar a un acuerdo para no tener la prueba cuando corresponde y tenerla en otra fecha, lo, lo, lo estrictamente correcto es que todos estén de acuerdo, ¿ya? Ahora, hay un 30% que no está de acuerdo. Si hubieran sido 5 alumnos o muy poco, bueno, yo converso con ellos, les doy la opción, alguna opción que los favorezca. Pero considerando que es un número importante, eh,
me parece que es mejor respetar la opción de ellos. Eh, creo que son 2 pruebas por semana, no estoy seguro si son 2 o 3. No estoy seguro, la verdad. Eh, pero eso, yo voy a fijar la prueba para marzo y de cambiarla va a ser por un motivo académico, ya sea que me digan, por ejemplo, que esa semana hay muchas pruebas y que hay que cambiarla. Ya son 3, dicen por acá. Eh, no sé, en verdad, no sé, desconozco si los otros profes habrán optado por fijar la última prueba en la semana de evaluaciones de marzo o haberla fijado en la última semana de enero, desconozco. Pero eso es un tema que ven los directores de carrera, o sea, yo esta semana tengo que ingresar las evaluaciones y si hay más de 3 pruebas, se habla con los profesores que tienen pruebas esa semana y uno tiene que correrlas. Así que eso se tiene que cumplir. Así que eso, chicos, les pido que sean comprensivos, que no sean egoístas. Acá yo no es que me quiera pasar por encima de ustedes, pero al final es lo que yo considero que es mejor para ustedes como estudiantes y para lograr los objetivos del curso. ¿Ya? Así que dicho eso, no sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo. Si no, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Una consulta, ¿Ah? son solo esas 3 pruebas. En el caso, no sé, de que en un ejemplo, la tercera prueba nos vaya a la mayoría sin se note considerablemente una baja en la nota. No tenemos ninguna opción, ¿cierto? No hay otra opción de prueba. No, son las 3 pruebas, los talleres y después viene el examen. Ok, gracias. Así que eso, el calendario de pruebas sería el que les presenté la primera clase. Lo pueden revisar ahí. Y, ¿cómo se llama? Esta semana van a estar las notas en internet. Y de haber algún cambio ya tendría que ser la próxima semana cuando los directores revisen que la fecha de las pruebas eh, están bien, que, no, que cumplen con todos los requisitos de la reglamentación. Así que bueno, eh, comenzando con lo que respecta a la materia y la clase de hoy día en particular, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos, que va algo pendiente en la clase pasada, así que vamos a hacer un repaso muy rapidito y vamos a ver lo que faltó. Bueno, la clase anterior, básicamente lo que vimos, lo que comenzamos a estudiar es equilibrio de cuerpos, ¿cierto? Decíamos que un cuerpo tiene 3 posibilidades de movimiento, 3 traslaciones en los 3 ejes coordenados y 3 rotaciones en los 3 ejes coordenados. ¿Ya? Cualquier otro movimiento que pueda experimentar, por ejemplo, la barra que se ve en la pantalla, se puede siempre escribir como una combinación lineal de estos 6 movimientos elementos. Entonces, si yo quería que un cuerpo esté en equilibrio, necesito bloquear, entre comillas, esos 3 movimientos. ¿Sí? Necesito impedir que se trasladen los 3 ejes y necesito impedir que rote respecto a los 3 ejes. Y eso se logra, las traslaciones se anulan mediante un equilibrio, como se llama, de fuerzas, y los momentos se anulan por un equilibrio y las rotaciones se anulan por un equilibrio de momentos. Y eso me da lugar a 2 ecuaciones vectoriales de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Ya vimos lo que es un momento, ¿cierto? Que es una fuerza por una distancia que indica o implica una tendencia a la rotación. Estas serían las 2 ecuaciones de equilibrio en el caso más general, que es en el caso vectorial, ¿cierto? De tener fuerzas y momentos que se generen en el espacio, en un cuerpo rígido. Luego, si yo descompongo esos vectores, pues son ecuaciones vectoriales,
obtengo 6 ecuaciones escalares. 3 para fuerza, que son las 3 componentes de fuerza, y 3 para momento con los 3 componentes de momento. Cada uno tiene que ser igual a 0 para impedir que exista tanto la traslación en ese eje como la rotación en ese mismo eje. Entonces, en un caso general de un cuerpo en el espacio, son 6 ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, si el sistema lo limitamos desde el espacio al plano, ¿cierto? Si trabajamos en el plano XY, por ejemplo, solamente tendríamos fuerzas en el plano XY, y esas fuerzas solamente pueden generar momentos en el eje Z. Entonces, de las 6 ecuaciones me quedan 3 ecuaciones de equilibrio. Y estas son más que nada con las que vamos a trabajar, que son las ecuaciones de equilibrio para el plano. Sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0, y sumatoria de momento en Z igual 0. Vimos el tema de los soportes, ¿cierto? Que para construir un diagrama de cuerpo libre tenemos que retirar los soportes de la estructura, ¿cierto? Y exponer las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Tenemos el cable, ¿cierto? Que genera una tensión. El apoyo móvil, que genera solamente una reacción que es normal a la superficie de contacto. El apoyo fijo, que genera 2. El pasador interno, que igual genera 2. Y el empotramiento, que aparte de esas 2 componentes de fuerza, genera una reacción de momento. Resolvimos este ejemplo, que era una viga, ¿cierto? Sometida a carga. Bueno, básicamente construimos el diagrama cuerpo libre, retirando los apoyos en A y en B, y resolvimos aplicando las 3 ecuaciones de equilibrio. Luego comenzamos a ver lo que es análisis de estructura. Hasta ahora los cuerpos que habíamos analizado eran un solo cuerpo en sí. Entonces todas las fuerzas eran externas a ese cuerpo, las fuerzas aplicadas. Por ejemplo, la viga anterior, todas las fuerzas, tanto las acciones, las fuerzas y como las fuerzas reactivas, todas eran fuerzas que podemos considerar externas. Sin embargo, cuando tenemos una estructura que es básicamente un conglomerado, ¿cierto?, de piezas mecánicas unidas, vamos a tener fuerzas internas que se generan en los puntos de conexión. Por ejemplo, esta estructura que está en pantalla, ¿cierto?, está conectada en el punto C, está conectada en el punto E, y está conectada en el punto B. Ahí se generan fuerzas internas desde el punto de vista de la estructura como un todo, ¿ya? Pero si yo las separo, esas fuerzas internas pasan a ser fuerzas externas. Por ejemplo, acá. Acá tengo el diagrama de cuerpo libre de la estructura, ¿cierto?, vertical, AD, y como estoy considerando ahora esa pieza es mi pieza de análisis, solamente esa pieza, aparte de las demás, tengo que exponer las fuerzas que antes eran internas, pero que ahora son externas. Y esas son las fuerzas que se generan en los puntos de conexión, en el punto B y en el punto C. ¿Por qué en el punto B se genera una fuerza que conozco su dirección y en el punto C no se genera una fuerza que conozco su dirección y tengo que expresarla en sus componentes? Bueno, porque el elemento diagonal BE, es un elemento que llamamos un elemento sometido a 2 fuerzas, ¿ya? Que es un elemento que está conectado o está sometido a fuerza solamente en 2 puntos de aplicación, digamos, que son sus extremos, ¿ya? Generalmente son los extremos. Entonces, para que ese cuerpo esté en equilibrio, necesariamente se tienen que cumplir una serie de características. La primera es que las fuerzas que se generan en ese punto, la fuerza resultante, tienen que ser igual en magnitud, tienen que tener la misma línea de acción. Esa línea de acción tiene que coincidir con el eje axial, digamos, de la barra, y tienen que tener sentido opuesto, ¿cierto? Para que se anulen, entre comillas, en la sumatoria de fuerzas. Entonces se me generan 2 casos, uno es cuando las fuerzas apuntan hacia afuera, ese caso lo llamamos tracción o tensión, y otro caso que es cuando apuntan hacia adentro y comprimen la barra, y por ende, ese caso se llama compresión. Hasta aquí me parece que quedamos. Entonces ahora vamos a aprender a resolver matemáticamente este tipo de problemas. Y el método que vamos a emplear, hay varios métodos, en verdad, que se pueden utilizar para resolver este tipo de problemas. Yo el que les voy a enseñar, y el más fácil de aplicar, es el método de los nodos. ¿Ya?
el método de los nodos permite calcular las fuerzas internas de una estructura, desarmando esta y dibujando el diagrama de cuerpo libre de cada elemento, además del diagrama de cuerpo libre de cada unión, ¿ya? Esta estructura, por ejemplo, tiene en este caso 1, 2, 3 y 4 uniones. Y piezas tiene 5. Entonces el método de los nodos involucra hacer el diagrama cuerpo libre de esas 5 piezas más esas 4 uniones. Las uniones, ¿cierto? Son generalmente pernos o pasadores, como se llaman, que son como ese puntito negro que se ve ahí, ¿cierto? Lo que vamos a denominar nodo. Y bueno, luego de construir los diagramas de cuerpo libre, el método de los nodos involucra aplicar, ¿no es cierto?, las ecuaciones de equilibrio a los nodos, ¿ya? No a las barras, a los nodos. Y a partir de los resultados que obtenemos en los nodos, obtener las fuerzas que se ejercen sobre las barras. Ya, entonces tenemos el ejemplo en Profe, pantalla. ¿Sí? en el C no ocurre nada. ¿Cómo en el C? El nodo del C, o eso no es un nodo. Sí, sí, es un nodo, correcto. Es un nodo, sí. Acá está marcado. Pero y en el diagrama solo se aplican A, D y B. Ah, ya, es que mira, acá estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Estamos considerando primero la estructura completa. Entonces acá no hay ningún apoyo, ya en el nodo C, no hay ningún apoyo. Solamente hay apoyos en el nodo A y en el nodo B. Por eso aparecen reacciones. Desde el punto de vista de la estructura completa no ocurre nada. Pero cuando las separemos, ahí sí aparecen las fuerzas internas que se generan en el nodo C. ¿Ya? Entonces, cuando construyo el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, estoy considerándola como un todo, retiro los apoyos nomás. Retiro el apoyo en A, aparecen estas dos reacciones porque es un apoyo fijo, y retiro el apoyo en B y aparece esta reacción porque es un apoyo móvil. Y bueno, la fuerza externa en P se mantiene. En C no pasa nada porque no hay ningún apoyo, hasta ahora. Entonces, aquí viene lo interesante. Vamos a desarmar la estructura anterior y dibujar el diagrama cuerpo libre de cada elemento y cada conexión. Cada elemento es un elemento de dos fuerzas, ¿ya? Si ustedes se fijan, cada elemento está conectado solamente en dos puntos. Por ejemplo, la barra AC está conectada en A, está conectada en C. 2 puntos. Es un elemento de dos fuerzas. La barra AD, lo mismo, está conectada en A y en D. 2 fuerzas. Y así con todas. Todas son elementos de dos fuerzas. Entonces, eso implica que se cumplen estas condiciones de acá, ¿ya? Para cada barra. Entonces, por ejemplo, la barra AC, ¿cierto? Su diagrama de cuerpo libre va a ser, ¿cierto? Va a tener una fuerza en un extremo y va a tener una fuerza en otro extremo. Porque es un elemento de fuerza. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Y lo mismo para todas las barras. Está igual, tiene dos fuerzas, una en cada extremo. Esta de acá abajo igual, por ejemplo, una en cada extremo. Y luego tenemos que aplicar la ley de Newton. ¿Ya? Esta barra, por ejemplo, la barra AC, que está conectada en su parte superior con el punto C, si sobre la barra AC sabemos que se ejerce esta fuerza de acá, ¿sí? Sabemos que se ejerce esa fuerza la ejerce el nodo sobre la barra. Entonces, por tercera ley de Newton, la barra tiene que ejercer una fuerza reactiva de igual magnitud, igual dirección y sentido opuesto sobre el nodo, que es esta fuerza que se ve acá. Esa es la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo. Y esa misma lógica se aplica para todas las conexiones. Por ejemplo, en el otro lado de la barra, tenemos en el punto A la fuerza que ejerce, la estoy marcando en verde, el nodo A sobre la barra C, y tenemos de vuelta la fuerza que ejerce la barra C
sobre el nodo. Además, sobre ese nodo actúan las reacciones. Ya las reacciones se quedan en los nodos. Esta reacción a X y esta reacción a Y. Para completar el diagrama cuerpo libre del nodo A, por ejemplo, tendríamos que analizar la barra AD. Tenemos la fuerza que ejerce el nodo sobre la barra y de vuelta la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo. Entonces, en síntesis, ya vamos a ver un ejemplo con números para que les quede más claro, pero en síntesis, construyo los diagramas de cuerpo libre de las barras, sabiendo que son elementos de dos fuerzas y sabiendo que las fuerzas actúan en las direcciones de las barras, y luego aplicando la tercera ley de Newton, obtengo la fuerza que genera la barra sobre el nodo, ya que tiene la misma dirección, mismo módulo, pero sentido opuesto. Entonces, si se fijan, en todos los nodos se cumple esa lógica. Acá tenemos esta fuerza que va hacia abajo, y sobre el nodo la misma fuerza actúa, pero hacia arriba. Y sobre los nodos se mantienen las reacciones. Profe, yo tengo una consulta ¿Sí? Dígame. acerca, porque la fuerza AC y la fuerza BC son fuerzas de compresión, ¿no es cierto? Ujú. Y la fuerza CD es de tracción. Ujú. ¿Cómo, cómo sé que es tracción o cómo sé Ya. que es comprensión? Muy buena O sea, pregunta. Ya, mira, lo que pasa es que uno a priori no lo sabe. Ya, uno a priori no lo sabe. Uno lo puede intuir. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Pero uno a priori no lo sabe. Y uno, como les digo, estas fuerzas, uno las pone por intuición. Entonces yo puedo decir, ya mira, ¿sabes qué? Quizás esta es compresión. Ahora, cuando yo resuelva el problema, cuando le meta los números, si este resultado me da positivo, si la fuerza AC me da positiva, me está diciendo ese resultado que, oye, el sentido de la fuerza la pusiste bien. Si me da positivo. Si me da negativo, me está diciendo que la fuerza tenía el sentido opuesto. Es decir, que era atracción. Entonces uno las pone por un análisis que uno puede hacer visual. Muchas veces los nodos, visualmente uno puede intuir hacia dónde va la fuerza. Por ejemplo, si yo sé que esta reacción va hacia arriba, para que el nodo esté en equilibrio, esta fuerza que hace esta barra tiene que venir hacia abajo. Porque no hay otra fuerza vertical. Entonces, para que esté en equilibrio y las fuerzas se puedan anular, habiendo una fuerza hacia arriba, tiene que haber otra hacia abajo. Entonces, yo sé que está bien hacia abajo. Por ejemplo, eso yo lo puedo determinar visualmente. Luego, si está bien hacia abajo, por tercera ley de Newton, esta tiene que venir hacia arriba. Luego, como esta viene hacia arriba, este viene hacia abajo y así. Entonces, hay veces que se pueden determinar visualmente el sentido y así me ahorro el equivocarme en los signos. Pero de todas maneras, si uno no es capaz de hacer ese análisis y pone las flechas o los vectores para cualquier lado, luego el resultado es el que te corrige. El resultado, si te da positivo o negativo, te dice si está bien o está mal el sentido. Lo que siempre hay que ser coherente, eso sí, es si yo pongo esta fuerza hacia abajo, la reacción tiene que ir hacia arriba. Y si esta va hacia arriba, esta tiene que venir hacia abajo para que la barra esté en equilibrio. Con eso sí que hay que ser coherente desde el comienzo. Así que eso, lo vamos a ver en un ejemplo que siempre ayuda mucho a clarificar estas cosas. Pero bueno, el método de los nodos consiste básicamente en eso, en construir los diagramas de cuerpo libre y luego aplicar las ecuaciones de equilibrio a los nodos. ¿Ya? Ecuaciones de equilibrio, aquí está marcado, a los nodos. Pero fíjense que de las tres ecuaciones de equilibrio que tenemos para un objeto en el plano, en los nodos, como los nodos son un punto, ¿sí? No es un cuerpo, ¿cierto? Es un punto, es una masa puntual, o lo podemos considerar así. Como es un punto, solamente se pueden aplicar dos ecuaciones de equilibrio, no tres, ¿ya? Porque como no hay distancias, ¿cierto? Todas las fuerzas actúan en el mismo punto, no hay distancia, no puedo calcular momentos, ¿sí? No puedo calcular momentos. Solamente puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Sumatoria de fuerza en X y en Y, ¿sí?
sus dimensiones, insisto, las dimensiones del nodo son despreciables. Entonces lo tratamos como una masa puntual y las fuerzas son concurrentes, no hay momentos, por ende no puedo aplicar la tercera ecuación de equilibrio. Entonces eso me implica que cada nodo yo lo puedo resolver, como tengo dos ecuaciones por nodo, puedo resolver cada nodo para un máximo de 2 incógnitas, ¿ya? Entonces, ahí hay que hacer el análisis de en qué nodo parto, ¿sí? Para poder ir resolviendo. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo, que es este que está acá. Dice la armadura está formada por 3 miembros conectados por pasadores. Determine la fuerza ejercida sobre cada uno de estos 3 elementos cuando la armadura está sometida a la carga mostrada. Y indicar si las barras están en tensión o compresión. Ya, vamos a ir a la pizarra, digamos, y vamos a resolver ese problema que es este que está acá. Ya chicos, lo primero, siempre antes de aplicar el método de los nodos es resolver la estructura como un todo, ya encontrar las reacciones. Siempre es el primer paso, o la mayoría de las veces. Entonces vamos a hacer acá el diagrama cuerpo libre de la estructura entera. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la estructura. De la estructura completa. Completa ya. Entonces, la voy a dibujar rápidamente. Tenemos, ¿cierto?, una barra horizontal, otra barra vertical, y tenemos la barra diagonal. Luego tenemos las fuerzas. En A tenemos un apoyo fijo. En A tenemos un apoyo fijo, por lo tanto vamos a tener dos reacciones. Acá pasa lo mismo con las reacciones. Las reacciones yo las pongo en cualquier sentido y luego el resultado me va a decir, me va a corregir hacia dónde, si está bien el sentido o está mal. Tengo esta fuerza de 500 libras y acá tengo un apoyo móvil, ¿cierto? Un apoyo móvil. Entonces ejerce solamente una reacción. Ya la voy a poner hacia la izquierda porque como esta la puse hacia la derecha, si una va hacia la derecha, la otra tiene que ir a la izquierda. Ya. Entonces tenemos esta fuerza de 500 libras. Tenemos esta fuerza que la vamos a llamar A sub I, A sub X y B sub X. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. La primera que vamos a aplicar, sumatoria de fuerza en I, ya, porque es la más fácil, ¿cierto? Vamos a tener A sub I hacia arriba, menos 500 libras hacia abajo. Eso tiene que ser igual a 0. Luego, despejo, ¿cierto? Que A sub I vale 500 libras. Ya, por ejemplo, acá me da positivo, eso quiere decir que el sentido que yo puse en el diagrama cuerpo libre está bien. Y por ejemplo, este es un caso en el que se puede intuir muy fácilmente porque si la fuerza externa va hacia abajo, la reacción tiene que ir hacia arriba. Luego vamos a aplicar, no voy a aplicar sumatoria de fuerza en X porque me van a quedar dos incógnitas, no voy a poder resolver. Así que voy a aplicar sumatoria de momentos y siempre elijan momentar en el punto donde hay más fuerzas, ¿ya?
En este caso el punto es el punto A. Y en el punto A hay 2 fuerzas, mientras que en los otros 3 hay una. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Igual a 0. ¿Por qué en el punto donde hay más fuerzas? Porque en esas fuerzas que actúan sobre ese punto no hacen momento, porque no hay distancia. Entonces vamos a tener el momento que genera esta fuerza de 500 libras por la distancia hasta el punto A, la distancia perpendicular, que son 3 pies. Entonces vamos a tener 500 libras por 3 pies. El sentido, ¿cierto? Sería, de rotación sería este, que es horario, digamos, ¿cierto? Horario. Vamos a considerar horario positivo entonces. Luego, como decía, a sub i y a sub x no generan momento, por ende, me queda solamente b sub x. Vamos a tener b sub x por la distancia perpendicular al punto A, que eso vale 4 pies. Y esto, ¿cierto? Me hace una rotación también en sentido horario. Por lo tanto, va positivo. Por 4 pies. Y eso tiene... Profe, ¿cómo calculó ahí es el tema del horario? O sea, El ¿en qué sentido gira? Ya, tienes que imaginarte que esto está quieto acá. Como que lo tienes sujetada la estructura en el punto donde tú estás momentando, que es el punto A. Entonces tú tienes la estructura quieta. Si tú le aplicas esta fuerza, esto va a girar así. Va a girar en ese sentido. Tienes que imaginarte que si le aplicas esta fuerza, teniendo la estructura quieta desde el punto A, esto va a girar hacia ese lado. ¿Sí? Ah, claro, sí, sí, sí. Así se van viendo los signos. Siempre te imaginas que tienes quieta la estructura en el punto donde estás momentando y aplicas la fuerza a la cual estás calculando el momento. Entonces, despejo b sub x y acá me va a dar, ¿cierto? Bueno, paso esto restando, me va a quedar menos 500 por 3 dividido en 4 y eso me da menos 375. Menos 375 libras. Acá, por ejemplo, me dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que me haya dado negativo implica que esta fuerza que yo puse acá en el diagrama de cuerpo libre hacia la izquierda, en verdad no va hacia la izquierda, va hacia la derecha. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo solucionar eso. Vamos a tener ahora la última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en x igual a 0. Por acá me preguntan si horario no era negativo. La verdad es que cuando tú resuelves momentos en el plano, tú puedes, cuando estás aplicando la ecuación, puedes determinar cuál sentido es positivo o negativo. ¿Ya? Lo puedes definir. En este caso, yo definí que horario es positivo positivo. Horario es positivo. Lo importante es ser coherente. ¿Ya? En la ecuación yo digo horario positivo o antihorario positivo y luego mantengo esa regla por lo menos en esa ecuación. Pero claro, cuando uno calcula productos cruz, si alguien decide calcular esto con un producto cruz, que se puede, siempre te va a dar positivo el antihorario y negativo el horario. Así que ahí va en cada uno cómo se quiere resolver. Entonces tenemos a sub x menos b sub x igual a 0, por lo tanto a sub x va a ser igual a b sub x, y como b sub x vale menos 375, vamos a tener menos 375 libras de vuelta también acá. Ahí estamos. Entonces, tenemos las reacciones, 2 me dieron negativas, Profe, ¿sí? ahí no entiendo, no sería positivo. ¿Qué cosa? ¿El último cálculo? Sí,
No, porque fíjate que tenemos A sub X positiva hacia la derecha, B sub X negativa hacia la izquierda. Si yo despejo esto, me va a dar A sub X igual a B sub X. Y B sub X vale menos Ah, 365. ya, Sí. ya, gracias. Entonces, en conclusión, estos dos elementos van cambiados, ¿cierto? El A sub X y el B sub X van en direcciones opuestas a las que aparecen en los diagramas. Ya, entonces, ahora vamos a aplicar el método de los nodos para resolver este problema. Profe, ¿Sí? y si me da que b sub x es negativo, entonces b sub x tiene el sentido contrario. ¿Correcto? Sí, Ah, B ya. sub X y A sub X también. Y- Claro, después se cambiaría. Claro, tú tienes la opción, por ejemplo, pudieses cambiar al tiro el diagrama cuerpo libre o puedes tener eso en mente para los cálculos que hagamos en el futuro. Pero ya vamos a ver cómo afecta eso. Ah, ya. Profe, una consulta técnica. Sí, Acá las libras siempre las vamos a considerar una unidad de fuerza y no de peso. correcto, de fuerza. Bueno, vamos a hacer entonces para resolver el método de los nodos, tenemos que escoger con qué nodo empezamos. ¿Con qué nodo empezamos? Podemos, en realidad, ¿cierto? Tenemos que elegir un nodo donde hayan un máximo de 2 incógnitas para comenzar. En este caso, yo voy a escoger partir por el nodo C, que es este nodo de acá. Entonces, vamos a hacer acá el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Del nodo C. Tenemos por acá el nodo. Luego, no sé por qué esto se me quedó congelado. Aquí está. No, B sub X no es libre a pie, ¿ya? Porque si te fijas aquí en esta ecuación tienes, ¿cómo se llama? Tienes pie acá, este pie se te cancela con este pie, perdón. Este pie se cancela con este de acá, ¿cierto? Al despejar. Vas a pasar esto restando y luego, como pasan 4 pies dividiendo, se va con el 3 pie, el pie del otro número. Así que acá estamos calculando fuerzas. Y las fuerzas tienen unidad de fuerza, libra o newton. Entonces, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del nodo C. ¿Qué fuerzas actúan sobre el nodo C? Tenemos la fuerza externa de 500 libras, que es esta fuerza de aquí. Luego tenemos las fuerzas que transmiten las barras que están conectadas al nodo, ¿ya? En este caso son dos, ¿cierto? Está conectada la barra BC y está conectada la barra AC. Entonces, vamos a tener dos fuerzas. La fuerza que transmite la barra BC, perdón. Chicos, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Y la fuerza que transmite la barra AC, como decía.
estas fuerzas importantes tienen la misma dirección de las barras, ¿ya? La misma dirección de las barras, porque son elementos de dos fuerzas, las barras, ¿ya? Entonces, si la barra C es horizontal, la fuerza que genera también es horizontal. Fuerza AC. Luego tenemos 500 libras y tenemos la fuerza que ejerce la barra BC. Entonces, como les digo, esta fuerza BC tiene la misma dirección que la barra, la misma inclinación, el mismo ángulo, ¿ya? El tema de los sentidos. En este nodo yo los puedo intuir. ¿Por qué? Porque si esta fuerza de 500 libras va hacia abajo, la única forma de que el nodo esté en equilibrio es que esta fuerza que genera esta barra vaya hacia arriba, para anular la fuerza que viene hacia abajo, ¿ya? Luego, como al ir hacia arriba, esta fuerza viene hacia la derecha, la otra fuerza horizontal tiene que ir hacia la izquierda, para que todo esté en equilibrio, ¿sí? Eso uno lo puede intuir haciendo el diagrama cuerpo libre. Ahora, si a alguien le cuesta hacer ese análisis, da lo mismo, porque el resultado les va a dar negativo y les va a corregir. Pero ese sería el diagrama cuerpo libre de la barra. Tenemos esas dos fuerzas desconocidas y acá conocemos el ángulo con el que actúa esta fuerza, ¿cierto? Que es el mismo ángulo que se genera acá. Por ejemplo, si acá hay un ángulo alfa, ese ángulo alfa se repite acá. Se repite acá. Entonces ahora aplicamos las ecuaciones de equilibrio al nodo. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio al nodo, que son dos. Sumatoria de fuerza en I. Vamos a partir con la sumatoria de fuerza en I porque la variable que conocemos, la fuerza que conocemos, está en I. ¿Sí? Que son 500 libras. Entonces vamos a tener FBC por el seno, ¿no es verdad?, de alfa, que es este ángulo que yo acá, acá puse, ¿cierto?, para describir la fuerza, seno menos 500 libras. Menos 500 libras, y eso tiene que ser igual a 0. El nodo está en equilibrio, ¿ya? ¿Por qué está en equilibrio? Porque la estructura completa está en equilibrio. Y si la estructura está en equilibrio, sus partes, las barras, los nodos y los apoyos también están en equilibrio, ¿ya? Esa propiedad se transmite. Si un elemento completo está en equilibrio, sus partes también. Entonces, el seno de alfa, ¿cierto? Esto es un ángulo, rápidamente, es un ángulo, acá está alfa, es un ángulo 3, 4, 5, ¿cierto? 3, 4, 5, por lo tanto el seno de alfa es 4 quintos. Esto vale 4 quintos. ¿Sí está bien? Cateto opuesto en hipotenusa. Luego despejamos, FBC va a valer 500 libras. Paso sumando, ¿cierto? 500 libras por 5 cuartos. Por 5 cuartos. Y eso me da 625 libras. $625 libras. Entonces, con esta fuerza, no, vamos a aplicar primero la otra ecuación de equilibrio. Mejor. Después hacemos los diagramas. Segunda ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Vamos a tener FBC, pero ahora su componente horizontal, que va con el coseno de alfa menos FAC. Menos FAC. Y eso me da igual a 0. Por condición de equilibrio. Y el coseno de alfa, en este caso, vale 3 quintos. Luego despejo FAC, ¿cierto? Va a ser igual a FBC, que vale 625.
por 3/5. FAC, por lo tanto, tiene un valor de 375 libras. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, por el hecho de ser... Ah, no, nada. Eso no indica en el sentido, ¿cierto? No. ¿Cómo? Esta, esa fuerza no indica el sentido, ¿cierto? Sí, o sea, Ah, al darme positivo, me está diciendo que estos sentidos de acá están bien, ¿sí? Como esta fuerza, esto cuál es que, este, es que este, no. Ah, ese. sí, Es que sí, no se ve sí, el cursor. se me olvida, disculpen. Como esta fuerza FAC me da positiva, 375 positivo, lo que me está indicando es que el vector que yo puse en el diagrama cuerpo libre está bien. Es decir, que va hacia la izquierda efectivamente. Acá lo mismo, como esta fuerza de 625 me da positiva, me está diciendo que este vector está bien, que efectivamente va hacia arriba y hacia la derecha. Y ese es un análisis que ya habíamos hecho, así que era lógico pensar que acá me iba a dar positivo. Profe, ¿Sí? consulta, el coseno y el seno lo aplicó con el triángulo arriba. Sí. ¿Por qué? Y es, Porque como son elementos de dos fuerzas, la fuerza que genera esta barra, que es esta fuerza de acá, FBC, tiene la misma inclinación que la barra. Tiene la misma inclinación que la barra. Entonces, este ángulo alfa, que está en la estructura, se repite en la fuerza. Y bueno, después luego se construye el triángulo que es 3, 4, 5. Ya, ahora lo que podemos hacer, habiendo encontrado estas dos fuerzas, es construir los diagramas de cuerpo libre de estas dos barras, de FBC y de FAC. Vamos por FBC. Vamos a construir entonces el diagrama de cuerpo libre de la barra BC. Ya, la barra BC, ¿cierto? Es una barra diagonal. Aquí está. Que es una barra que está sometida a dos fuerzas. Una fuerza en cada extremo. Ahora, fíjense, en el nodo, nosotros calculamos esa fuerza FBC. Esa es la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo. De vuelta por la tercera ley de Newton, el nodo va a ejercer una fuerza sobre la barra, que tiene igual magnitud, igual dirección, sentido opuesto. Entonces, si esta barra va hacia arriba, o sea, esta fuerza va hacia arriba y hacia la derecha, la fuerza reactiva va a tener el sentido opuesto. Va a venir hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces la fuerza sería así. Tendría esta dirección, hacia abajo. Insisto, porque es la reacción de esta de acá. Es la reacción de esta fuerza, ¿ya? Que va hacia arriba, entonces esta fuerza va hacia abajo. Y vale lo mismo, vale 625 libras. Luego, para que la barra esté en equilibrio, tiene que venir una fuerza, ¿cierto? De la misma magnitud, misma dirección y sentido opuesto desde abajo. Y esta fuerza igual vale 625 libras. 625 libras. Ya, esta es la barra BC. Acá está el nodo B, acá está el nodo C. Y por el diagrama cuerpo libre podemos deducir que esta barra está sometida a compresión. Está sometida a compresión.
¿Se entendió, chicos, cómo se construyó este diagrama de cuerpo libre? Vamos a hacer lo mismo ahora con la otra barra. El diagrama de cuerpo libre de la barra AC. ¿Cierto? Que es esta barra horizontal. Mismo principio. Si sobre el nodo la barra hace una fuerza hacia la izquierda, el nodo sobre la barra va a hacer una fuerza hacia la derecha. Entonces, esta fuerza que ocurre en esta conexión acá en C va a ir hacia la derecha. Va a ir hacia la derecha y por equilibrio en el otro lado tiene que ocurrir una fuerza hacia la izquierda. Entonces acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto C, y las fuerzas valen lo mismo, ¿cierto? Que el resultado que me dio acá, 375 libras, y acá también 375 libras. Y esta barra está sometida a tensión o tracción. Tracción. Profe, ¿y esa fuerza en A de 375 es la misma fuerza que sacamos en AX delante o no? ¿O es netamente fuerza de la barra? No es exactamente la misma, ¿ya? Pero valen lo mismo por equilibrio. Pero no es la misma, es la fuerza que ejerce la barra sobre el... O sea, que ejerce el nodo sobre la barra. Pero valen lo mismo por ecuación de equilibrio. Ahora vamos a analizar ese nodo y vamos a ver cómo se corresponde. Ya, tracción y compresión. Tracción y compresión. Ahora nos falta una barra. Ya tenemos dos. Y la estructura era de 3 barras, así que nos falta una. Nos falta una. Vamos a hacer entonces... Ahora podemos elegir cualquiera de los dos nodos que nos quedan. Podemos elegir el nodo A o el nodo B. Yo voy a elegir el nodo A. Diagrama cuerpo libre del nodo A. Vamos a tener, ¿cierto? Acá el nodo. Vamos a ver cómo está configurado ese nodo. ¿Cierto? Sobre ese nodo actúan las dos reacciones, A sub X y A sub Y. Y además actúan las fuerzas que ejercen las dos barras que van ahí conectadas. La barra B y la barra AC. Entonces tenemos, ¿cierto? La reacción que vale 500 libras hacia arriba. ¿Cierto? Esta A sub I me dio hacia arriba positiva, por lo tanto la mantengo hacia arriba, 500 libras hacia arriba. Luego acá voy a hacer el cambio, ¿ya? Como A sub X me dio hacia la derecha, pero negativo, ahora en el nodo lo voy a poner hacia la izquierda positivo. Lo voy a poner hacia la izquierda positivo, insisto. Aquí tendríamos las 500 libras. Y acá tenemos 375 libras. Ya, acá esto es decisión de ustedes. Yo elegí cambiar la dirección del vector, ¿cierto? Porque este iba hacia la derecha, pero valía menos 375. Lo cambié hacia la izquierda y lo dejé positivo. Ustedes pueden dejarlo hacia la derecha, pero tendrían que conservar el signo negativo, ¿ya? Cualquiera de los dos caminos es correcto. Yo prefiero trabajar con valores positivos y por eso cambio el sentido de derecha, ahora lo pongo hacia la izquierda y cambio el signo. Entonces estas son las reacciones, ¿cierto? Este era A sub I y este era A sub X.
faltan las fuerzas que me generan las barras sobre el nodo. Entonces fíjense que esta barra, que ya hicimos su diagrama cuerpo libre, estaba conectada a nada. Estaba conectada a nada. Esta es la fuerza que ejerce el nodo sobre el nodo A sobre la barra, va hacia la izquierda, por lo tanto, la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo va hacia la derecha. Siempre acción y reacción, una a cada lado. Entonces acá vamos a tener la reacción de esa fuerza hacia la derecha. Esta sería la fuerza FAC, que calculamos anteriormente, y que vale 375 libras. Ya, es la reacción de esta de acá. Es la reacción. Luego me falta solamente una fuerza, que es la fuerza que ejerce la barra, que no he calculado, la barra AB. Sé que esa fuerza es vertical, pero no sé su sentido. Pero, de nuevo, acá en el diagrama cuerpo libre, fácilmente lo puedo intuir, ¿cierto? Porque como tengo solamente una fuerza vertical hacia arriba, la fuerza que ejerce la barra para que esto se mantenga en equilibrio tiene que venir necesariamente hacia abajo. Y de hecho, incluso el valor visualmente se obtiene al tiro, ¿no es verdad? Esta sería la fuerza desconocida que ejerce la barra AB. AB. Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones de equilibrio? Yo puedo ocupar la ecuación de equilibrio sumatoria fuerza Ni igual a 0 para obtener la fuerza AB. Voy a tener 500 libras menos FAB igual a 0. Muy fácil, despejo FAB, ¿cierto? Que vale 500 libras. Ya aquí salía al tiro porque no había que descomponer nada. Luego, la otra ecuación de equilibrio, simplemente en este caso me sirve para comprobar. ¿Ya? No me permite despejar nada, solamente me deja comprobar que mis resultados son correctos, ¿cierto? Sumatoria fuerza en X igual a 0, me da 375 libras, ¿cierto? Menos 375 libras. Eso efectivamente es igual a 0, por lo tanto me permite comprobar que hasta aquí voy bien. Eso, vamos a construir ahora el diagrama de cuerpo libre de la barra que nos falta. Diagrama de cuerpo libre de la barra AB. ¿Cierto? Esa barra es horizontal. Esa barra es horizontal. Y bueno, en el nodo A obtuvimos que la barra ejerce una fuerza hacia abajo sobre el nodo, por lo tanto el nodo va a responder con una fuerza que vaya hacia arriba. Que vaya hacia arriba. Y si en la parte superior de la barra se genera una fuerza hacia arriba, en la parte inferior se tiene que generar una fuerza hacia abajo. Y esas fuerzas valen las dos 500 libras. 500 libras y 500 libras. Este es el punto A y este es el punto B. Y la barra está sometida a atracción. Profe, esa Sí. conclusión la saca por la dirección de la fuerza AB. ¿Cuál conclusión? ¿La del sentido de la fuerza de Sí, esta? el sentido. Sí, correcto, porque es la reacción de esta fuerza de acá. Esta va hacia abajo, Ya, la acción hacia abajo, la reacción hacia arriba. Tercera ley de Newton. gracias. Ya, tendríamos listo el problema. Encontramos las cargas que actúan sobre las tres barras. Eso era lo que me pedía.
determine la fuerza ejercida sobre cada uno de los elementos y si está sometido a tensión o compresión. Entonces tenemos la barra BC está sometida a una carga de 625 libras en compresión, la barra C en 375 libras en tracción y la barra B 500 libras en tracción también. ¿Qué pasa con el último nodo? ¿Qué pasa con el último nodo? El último nodo ya no me permite despejar nada, solamente me va a permitir comprobar resultados, ¿ya? Lo vamos a ver rápidamente en el nodo que me falta, que es el nodo B, me parece. El nodo B. Acá está el nodo, ¿cierto? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese nodo? Actúa esta reacción B sub X, ¿cierto? Esta reacción de acá, B sub X, que me dio hacia la izquierda, pero negativo, por lo tanto acá la voy a poner hacia la derecha, positiva. Hacia la derecha positiva. ¿Qué valor tenía? 375, ¿no? 375. Este entonces es B sub X, 375 libras. Luego, sobre el nodo está conectada esta barra AB. Esta barra B que ejerce esta fuerza de 500 libras hacia abajo. Por lo tanto, en el nodo esa misma fuerza va hacia arriba. Esa misma fuerza va hacia arriba. $500 libras hacia arriba. Y me falta la fuerza que ejerce la barra, la reacción de esta fuerza, que igual está conectada al nodo B, que acá va hacia arriba, por lo tanto en este nodo tiene que venir hacia abajo. Tiene que venir hacia abajo. Y esa fuerza vale 625. 625 libras. Y esto, este ángulo es el ángulo alfa. Bueno, si yo planteo las dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0, debería obtener igualdades, ¿cierto? Igualdades que funcionen, que se correspondan. Por ejemplo, en sumatoria de fuerza en X vamos a tener 375 libras menos 625 libras por el coseno de alfa. Y eso me tiene que dar igual a 0. Bueno, ahí ustedes si quieren lo comprueban, pero siempre generalmente el último nodo les sirve para comprobar resultados y para verificar que hayan hecho bien los cálculos. Igual que este. Acá tenemos 500 libras menos 625 por el seno de alfa, y esto igual fácilmente se comprueba que es igual a 0. Así que eso, chicos. Profe, Dime. ¿cómo sacó el último? ¿El de 625? ¿La última fuerza? Sí, sí. Ya. Es la reacción en esta barra, en la barra BC, esta barra de acá. La barra BC está conectada al punto B aquí. Entonces, nosotros ya habíamos calculado que sobre esta barra, el nodo hacía esta fuerza de 625 libras hacia arriba. Por lo tanto, la barra tiene que responder con la reacción a esa fuerza, que vale 625 libras, pero hacia abajo. Siempre es acción y reacción. Si una barra está conectada a un nodo, el nodo hace una fuerza sobre la barra responde por una fuerza sobre el nodo igual y opuesta. Y bueno, ese era el ejemplo. Acá igual pueden ver el desarrollo un poco más resumido. Está el diagrama cuerpo libre de la estructura completa, las ecuaciones de equilibrio,
el primer nodo que resolvimos. Luego están los diagramas de cuerpo libre de la barra, el segundo nodo. Y acá está todo. Acá están todas las... acá están todos los diagramas. Están todos los diagramas y fíjense que todo tiene que calzar. O sea, si acá tengo 375 hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha, acá está la reacción hacia la derecha. Luego, por ser un elemento de dos fuerzas, este tiene que ser igual y este está conectado con el nodo C, entonces se van, ¿cierto?, correspondiendo una con otra. ¿Qué es importante acá en este tipo de problemas? Es siempre tener la estrategia correcta para resolverlo. Primero resolver el diagrama cuerpo libre de la estructura completa y luego elegir un nodo que sea adecuado. Ya un nodo va a ser adecuado siempre y cuando tenga un máximo de dos incógnitas, porque solamente tengo dos ecuaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, partimos con el nodo C, porque teníamos esta incógnita y esta incógnita. Y luego al calcular esas fuerzas, ¿cierto?, me permite tener un dato más en el nodo contiguo, por llamarlo así. Así que eso, chicos. Creo que lo voy a dejar hasta acá nomás. En verdad vamos un poco atrasados. Hasta acá sería el repaso del curso, digamos. O sea, esto... Yo sé que algunos no lo habían visto, pero no es materia de resistencia de materiales, es un repaso. Ya la próxima clase vamos a partir viendo lo que es cargas internas, que eso ya es materia propia de la asignatura. Así que les recomiendo que estas cositas las repasen. Hay ejercicios en campus virtual que subí la semana pasada de la ayudantía. Probablemente la semana haya ayudantía el viernes para que empiecen a ejercitar estas cosas. Y les recomiendo eso, que resuelvan ejercicios de momento, ya les dije la semana pasada, y ahora que resuelvan ejercicios de análisis de estructura, como el que hicimos acá, porque eso lo vamos a aplicar en muchos casos. Profe, ¿ese Power está subido? Este sí, ¿O se sí. sube? No, este está subido porque es el mismo de la clase anterior que lo habíamos dejado a la mitad. ¿Y dónde está? O sea, ¿en qué? A ver, está... Déjame, acá voy a ingresar a campus virtual porque parece que hay varias gente que... Ya, a ver, este es el curso. Acá estoy en campus virtual, estoy como estudiante, creo, ¿no? Ya. El curso está por semanas, ¿ya? Ustedes van acá a la pestaña de la izquierda y está por semana. Entonces, hasta ahora está solamente la semana 1, que es la semana pasada. Ya ahora voy a habilitar la semana 2, donde voy a subir todo el material de esta semana. En la semana 1, acá está la clase 1 y la clase 2, que en realidad es la clase de hoy día que la terminamos, porque había quedado pendiente. Entonces, aquí está el PPT que hemos estado revisando. Ah, ya. Por eso no la pillaba, porque tenía que entrar a esa pestañita. Sí, Gracias. va a estar todo por pestañas, ¿sí? Cada semana se va a ir habilitando una pestaña nueva. Así que eso, chicos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. Profe, el link y horario del viernes lo va a subir a campus ¿Qué link? de ayudantía. Y yo se los voy a mandar por correo, yo creo. No sé qué plataforma irá a usar el ayudante. Existe Ya. la posibilidad de que sea esta misma sala. Existe la posibilidad de que sea esta misma sala. Pero se los voy a enviar por correo, porque tengo que ver si esta sala tiene disponibilidad en ese horario. Si no, probablemente sea sea en Google Meets. Si es que no es en esta sala, yo creo. Así que eso se los comunico por correo.
Profe, y lo otro, los talleres que se van a desarrollar en el curso, Sí. fecha próxima o aún no. Aún no tengo fecha para el primer taller. Lo más probable es que sea la semana siguiente a la primera prueba, yo creo. O la semana Ah, antes. ya. Pero se las Ya, voy ya. se las voy a dar por lo menos con, yo creo que 2 semanas de anticipación, Ya, profe. el primer taller. Así que eso, chicos, ha sido un placer. Nos vemos el día jueves en la tarde. Y eso, cualquier cosa me escriben al correo, estamos en contacto. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, chao.